fuimos creados para la gloria de Dios, y una manera como el creyente da gloria a Dios y como el creyente le da sentido a su vida es involucrándose en la pasión, en la misión, en el plan redentor, en lo que Dios quiere que el creyente se involucre y a través del cual pueda girar toda su vida. Eso le da vida, le da sentido, le da gozo, le da propósito al corazón del creyente. Y hoy yo quiero hablar acerca de esto, de la misión más importante que tenemos los cristianos, la misión de predicar el evangelio y de hablar de Cristo. Y hay 3 elementos vitales en esta misión. En primer lugar, quisiera hablar de que Jesús se encarnó por la misión. O sea, lo que hizo que Jesús viniera a la tierra, que se encarnara en un ser humano, fue la misión. Jesús dijo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué? Perdido. Esa era su misión, ese era su propósito. Él se encarnó con ese fin de poder establecer el plan de salvación. Jesús también dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús muestra la claridad, el propósito, el sentido que su vida tenía. ¿Por qué Él existía como Dios encarnado? Siempre ha existido como Dios, pero ¿por qué existió como Dios en forma de ser humano? La encarnación tuvo un propósito y es la salvación del hombre. Había una misión detrás de todo esto. Y esa misión, mis hermanos, era el propósito fundamental de Dios para la humanidad. La misión era el propósito, o es el propósito fundamental de Dios para con el ser humano. Todo lo que existe, yo voy a entrar en un terreno que le voy a pedir que esté muy despierto para que usted pueda lograr comprender, y voy a tratar de ser lo más claro porque voy a hablar de algunos elementos muy profundos dentro de esta predicación. Y uno de ellos es que todo lo que existe fue diseñado alrededor de la misión. Me explico. Muchas veces, muchos cristianos tienen un concepto equivocado en cuanto a este tema. Muchas veces nosotros pensamos que en el huerto del Edén a Dios se le salieron las cosas de las manos cuando el hombre pecó, y que Dios tuvo que diseñar un plan B, que Dios dijo: wow, el hombre pecó, ¿y ahora qué hago? Diseñemos un plan de salvación. Entonces, para muchos el plan de salvación es el plan B de Dios, que cuando vio que la creación se le salió de las manos porque el pecado se introdujo, entonces en ese momento Dios determina ajustar un plan de salvación para el hombre. ¿Pero ustedes creen que esto es correcto? ¿Ustedes creen que la misión de Dios de salvación se desarrolló después de la caída o antes de la caída? Mire, simplemente es un sentido lógico del pensamiento. Yo siempre he dicho que los cristianos tenemos que ser bibliológicos, es decir, tener una lógica bíblica. Si nosotros decimos que a Dios se le salieron las cosas de las manos, ¿qué estamos afirmando? O que Dios no sabía que eso iba a suceder, ¿qué estamos afirmando? Que Dios no es perfecto y que no es omnisciente. Es decir, que si nosotros con ese argumento estamos poniendo en tela de juicio o estamos teniendo un concepto equivocado del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios. Hermano, Dios es omnisciente y Dios es perfecto. Es decir, Dios no comete errores. Dios no comete errores. Claro, esto lo lleva a uno muchos más cuestionamientos. ¿Pero usted cree que Dios sabía que el hombre iba a pecar antes de crearlo? Sí, porque si es omnisciente, Él sabía eso. Es más, la voy a poner más complicada. ¿Usted cree que Dios sabía que Satanás iba a rebelar antes de crearlo? Obvio. Ahora, la pregunta que surge es: ¿por qué lo creó? ¿No era más fácil un mundo sin diablo? ¿No era más fácil un mundo sin pecado? Sabemos que Dios es perfecto y no podemos negar la perfección de Dios, y es decir que todo lo creado es perfectamente diseñado y hay un plan perfectamente orquestado y perfectamente organizado detrás de todo esto. Pero estaba dentro del propósito de Dios estas cosas. En pocas palabras, Dios separa en la eternidad pasada, es decir, antes de diseñar todas las cosas, y Dios observa la eternidad futura, es decir, cuando todo el pueblo de Dios esté adorando en el reino de los cielos, y de acuerdo a eso Dios diseña un plan. Dios diseña el futuro y Dios crea un plan que es el plan de salvación. Y ese plan de salvación no fue creado en la caída. Ese plan de salvación fue creado antes de la caída, en la eternidad pasada, cuando Dios diseñó todas las cosas. Es decir, que todo lo que existe es diseñado alrededor de la misión. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8,
Dice, y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero. Ojo a esto, que fue sacrificado antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue sacrificado Cristo? Usted dice, no, eso fue hace 2000 años. Sí, hace 2000 años se llevó a cabo la obra, pero el plan estaba antes de la fundación del mundo. ¿Sí o no? O cuando usted dice, voy a hacer esto, ya en el momento que usted lo piensa, ya está diseñado en su mente, aunque lo lleve a cabo después. Por eso la Biblia dice que Cristo es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Es decir, que el plan redentor de Dios no fue un plan B que salió después de la caída, fue un plan A determinado antes de la creación de todas las cosas. Y todo lo que existe, el ser humano y todo lo que hay, fue diseñado alrededor de la misión, no la misión alrededor del hombre. Es decir, Dios en la eternidad pasada diseña un plan, en ese plan de la eternidad futura, cuando estemos en el reino de los cielos, cuando estemos adorando a Dios en el reino de los cielos por la eternidad. Y Dios diseña y crea ese plan desde antes de hacer todas las cosas. Y la misión es el eje central del desarrollo del propósito de Dios con la humanidad. Eso es muy importante tenerlo claro, porque si no lo pensamos de esa manera, nosotros entonces estamos determinando que Dios es imperfecto, que Dios se equivocó, que cómo iba a crear un mundo que iba a tener pecado. Y mire, yo sé que esto es un asunto complejo, pero vamos a tener muchos años, amén. Usted va a seguir viniendo a la iglesia. Vamos a tener muchos años para poder ir entendiendo esto con el paso de los tiempos y poder como encajar cada ficha en su lugar hasta poder entender y decir, wow, es cierto. El plan de salvación es un plan diseñado antes de la creación de todas las cosas y tiene que ver con lo que Dios vio en la eternidad futura. Y Dios decretó y organizó todas las cosas para que marchen conforme a su plan, a su designio eterno. Mis hermanos, yo sé que lo decía ahorita que es un tema profundo, pero vamos a ir siempre que Dios nos permita entrando en este tema, porque claro, surgen preguntas que uno se hace, ¿verdad? ¿Por qué entonces existe tanta maldad en el mundo? ¿Por qué si Dios es bueno hay tanta maldad? Bueno, no tenemos tiempo en esta predicación para entrar a pensar en argumentos como esto, pero lo queremos ir haciendo a la medida que la iglesia va creciendo y va teniendo ese entendimiento de quién es Dios y de su plan sobre la tierra. Mis hermanos, esta misión, la que Jesús venía a realizar, era la misión más importante de todas. Y solo Él la podía realizar. Nadie más que Cristo podía venir a salvar al hombre. ¿Por qué? ¿Por qué nadie más que Cristo podía hacerlo? ¿Qué demandaba la santidad de Dios? Que el que muriera por los pecadores, ¿cómo tenía que ser? Puro, sin mancha y sin pecado. Por eso, en el Antiguo Testamento, cuando iban a ofrecer los corderos para el sacrificio, para la expiación, el Señor decía que tenía que ser un cordero, sí, que no le faltara ni una oreja, que fuera un cordero casi que perfecto, porque eso es un prototipo de aquel que solo podía hacer el sacrificio por los hombres. Tenía que ser un hombre perfecto, perfectamente santo, perfectamente puro, que cumpla a cabalidad toda la ley moral de Dios, que cumpla con todo lo que Dios exige en su moralidad. ¿Ustedes creen que hay un hombre así, aparte de Cristo? Vamos a hacer un test de santidad. ¿Será que aquí habría alguien que hubiera podido morir por la humanidad para salvar? A ver, vamos a preguntar. ¿Quién de aquí nunca ha pecado en su vida desde que nació? Levante la mano el que nunca ha pecado. En serio, que yo le doy un premio. Me lo llevo a comer, nos vamos a ver el partido y comemos hamburguesas, hacemos algo juntos. ¿Aquí hay alguien que nunca haya pecado? Levante su mano. ¿Alguien que nunca haya mentido en toda su vida? Levante su mano. ¿Alguien que nunca haya robado en toda su vida? ¿Alguien que nunca haya defraudado a sus padres? Por favor, dígame otro de los 10 mandamientos. Estamos basándonos en la ley moral de Dios para entender esto. ¿Alguien que nunca haya usado el nombre de Dios en vano? ¿Hay alguien aquí que nunca haya usado el nombre de Dios en vano? ¿Hay alguien aquí que nunca haya adulterado, entendiendo por adulterio lo que dijo Jesús? Si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Hay alguien que cumpla ese estándar en este lugar? Porque si usted cumple ese estándar, usted pudo haber sido el Cordero crucificado. ¡Nadie! Romanos capítulo 3 dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Ningún ser humano es bueno.
Uno dice, ay, tan buena la señora de la esquina, ay, tan buena señora. Y algunos dicen, no le falta sino ser cristiana. O las muchachas cuando se enamoran, ve, ¿y vos qué haces saliendo con el muchacho que no es ni cristiano? Ay, pastor, el muchacho es tan buena gente, qué muchacho tan lindo, usted lo viera en su casa. No le falta sino ser cristiano. Pues le falta todo, o sea, si no es cristiano no está en nada, porque está condenado eternamente, su padre es el diablo. Está bajo la ira de Dios, o sea, no hay justo ni aun uno. No hay bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por eso dice Romanos capítulo 3 que todos están para que todos queden bajo el juicio divino. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así que era una misión que el único que la podía desarrollar era Cristo. Porque en toda su vida no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Hermano, solo Cristo, solo Dios encarnado podía morir por los pecadores y satisfacer la justicia divina. Solo Cristo. Era una misión irreversible. ¿Qué quiere decir irreversible? No tenía marcha atrás. Como dice una película de nuestros tiempos, retroceder nunca, rendirse jamás. Era una misión del pesebre a la cruz. No había reversa. ¿Recuerdan ustedes que aún en el Getsemaní el Señor dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa? Si hay otra manera, Señor, de hacer esto, hazlo. Pero luego dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era irreversible. La cruz era el fin, pues, de la vida humana de Cristo, porque es el comienzo de la redención. O bueno, no el comienzo. Bueno, en fin, eso tendríamos que tratarlo en otro tema. Pero era una misión irreversible, del pesebre a la cruz. Esta era una misión de rescate. Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué? Perdido. El ser humano estaba profundamente perdido. Jesús vino a mostrarle al ser humano su rebelión contra Dios. Jesús vino a decirle a los hombres que amaban más las tinieblas que la luz y que la ira de Dios estaba contra ellos. Ojo, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesús venía a poner al hombre en el lugar correcto y a decirle, miren, ustedes tienen una tremenda rebelión contra Dios. Ustedes han ofendido a un Dios santo. Pero también venía a decir, pero ese Dios los ama de tal manera que envió mi vida para morir en una cruz. ¿Verdad? Los ama de tal manera que envió mi vida para morir en una cruz por ustedes. Es decir, venía a mostrar no solo la justicia de Dios, sino la misericordia de Dios con la humanidad. ¿Sí o no? Ojo, y yo aquí quiero hacer un paréntesis. Yo creo que esa es la manera correcta en que nosotros debemos compartir el Evangelio. Nosotros a veces, digo, pastor, hablarle a la gente de la ira de Dios, hablarle a la gente del infierno. No, pastor, no, eso es ofenderlo. Yo no me voy a meter en ese tema. Yo prefiero amarle del amor de Dios. Entonces hemos resumido nuestro Evangelio en la siguiente frase: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero ahí hay un gran problema. Si tú me dices eso, pues yo voy a decir, sí, Dios me ama, qué rico, yo lo sé. Y tiene un plan maravilloso, qué bueno. Gracias por ese cumplido. Pero ¿y dónde quedó el Evangelio? ¿Dónde quedó que la persona pueda ser consciente de su pecado y de su maldad? Si yo soy un médico y yo vengo y le digo, Carolina, tómate estas pastas, que estas pastas son buenísimas para el cáncer. ¿Vos qué me vas a decir? ¿Vos qué me vas a decir? O sea, yo vi la cara que ella hace como que, o sea, cáncer. Cáncer, yo no tengo cáncer. ¿Cómo me voy a tomar unas pastas para el cáncer si yo no tengo cáncer? Es más, eso resulta hasta ofensivo. Pero si el médico con los exámenes en la mano le dice a Carolina y la hace consciente y le dice, Carolina, tú tienes un cáncer terrible, ella ya va a ser consciente de su problema. Y luego le dice, pero hay un medicamento que tú te puedes tomar para sobrellevar la enfermedad y es este. Ya ella va a ser consciente, no va a ser ofensivo, sino que ella me va a decir, gracias por darme la solución a mi problema. El ser humano no entiende que está en pecado y la responsabilidad de la iglesia es que le ayude a entender por qué está en pecado. Y la convicción del Espíritu Santo dice que Él vino a convencer de pecado,
de justicia y de juicio. Por eso el mensaje de Jesús no era Dios los ama y tiene un plan maravilloso para su vida. El Señor empezaba con la ley para que la gente sintiera en su conciencia su culpabilidad, para que entendiera que estaba en rebelión, y después de eso pasaba a la gracia. Porque nunca nadie va a recibir la gracia si no se siente primero condenado por el juicio de Dios. Así que, hermano, dentro del mensaje de Jesús, Él vino a enseñarle a los hombres que estaban en una rebelión contra Dios, pero también vino a enseñarles que Dios los amaba. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que fue capaz de dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a enseñar al hombre que ya alguien pagó por su pecado para que no tuvieran que pagar el juicio y la condenación eterna. Muy bien. Definitivamente, esta era una misión impulsada por el amor de Dios, por un mundo perdido, por el amor de Dios, por un mundo que no era consciente o que no es consciente de su propio pecado. Yo sé que tú vas afuera y le dices a la gente, mira, ¿tú qué piensas de Dios? ¿Tú crees que Dios te ama o que tú estás mal con Dios? No, yo creo que Dios me ama. Mira, además yo oro, yo a Chuchito le oro. Es más, hasta el ladrón le va a decir, mire, yo antes de ir a robar, yo voy y oro. Es el concepto que la gente tiene de que todo está bien con Dios, cuando realmente todo está mal con Dios. Juan 3:36, el que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué pongo este fundamento? Porque creo que es necesario entender estas cosas. Y entenderlo porque la misión no ha terminado. Nosotros, este es mi segundo punto, el segundo elemento de la misión. Nosotros somos la extensión de la misión. Lo voy a explicar así. Venga, Eduardo, venga para acá, Eduardo. Eso, Eduardo, lo veo ahí todo conectado, animado. Nosotros a veces vivimos como si la misión ya hubiera acabado. Salve quien pueda. Si quiere la iglesia bien, si no, no. Igual pues Dios verá. Pero resulta que nosotros somos la extensión y la continuación de la misión. Es decir, Jesús muere en la cruz, Jesús paga el precio, Jesús resucita, establece el plan redentor y le dice a la iglesia, aquí tipificada en Eduardo, le dice, iglesia, yo he hecho la parte fundamental de la misión, ahora id por todo el mundo y predicar el evangelio, enseñando a toda criatura las cosas que les he mandado, ¿verdad? Entonces, lo que hace Cristo es entregar a la iglesia. No me la vaya a tomar. Eso, gracias. Entregar a la iglesia la responsabilidad de la misión. Así Jesús sigue con la iglesia, pero ahora quien está en marcha, o ahora el eje de la misión, quien transporta la misión, quien hace que la misión ruede, ¿quién es? La iglesia. Claro, Dios envía su Espíritu para que el Espíritu Santo pueda guiar a la iglesia en el desarrollo de esa misión establecida antes de la fundación de todas las cosas, porque recuerde que este es el eje central de la creación, del propósito. El ser humano existe por la misión, no la misión por el ser humano, no, el ser humano existe porque hay una misión definida desde el principio, hay un desarrollo de un plan. Gracias, Eduardo, se ganó la hamburguesa, ahora hablamos. Nosotros somos la extensión, la misión fue delegada, ir por todo el mundo, Mateo 28, 19 al 20, predicar el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Mis hermanos, ahora la iglesia es impulsada. Tenemos una misión que, en primer lugar, le voy a decir algo, es la misión más importante de todas las cosas que hacemos en la vida, porque es la misión que está relacionada con la eternidad. Yo sé que todos aquí tenemos nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestras cosas que hacer en la vida, ¿verdad? Pero la misión, no sé por qué cogí esto de misión, la misión, cosas que le ocurren a uno, ¿no? La misión es lo más importante que nosotros tenemos. De hecho, toda nuestra vida debe girar alrededor de esta misión, toda nuestra vida. Es decir, si yo soy un estudiante en la universidad, mi estudio en la universidad debe girar alrededor de esta misión. Debo guiar a los estudiantes de la universidad para que puedan entender el evangelio. Si yo soy un empresario, mi sentido de negocio debe estar centrado alrededor de esta misión. Si yo soy alguien del gobierno, eso que yo hago allí debe girar alrededor de la misión. En pocas palabras, como lo decía Charles Spurgeon y como lo dice la Escritura, todo cristiano es un misionero. Me gusta como lo dice Charles Spurgeon. ¿Todo cristiano es un misionero o es un impostor? ¿O no es cristiano? O sea, ¿por qué? Porque el creyente es un misionero donde esté. Vivimos una vida misional.
una vida que gira alrededor de la misión. Ahora, le voy a decir algo, esa misión es irreversible. Cuando usted se convierte a Cristo, usted ya hace parte de la misión. Usted no puede mirar atrás. Jesús lo dijo de esta manera, cualquiera, eso está en Lucas 9:62. Jesús dijo, ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, esto es una misión irreversible, no hay marcha atrás. Tenemos una misión delegada y le voy a decir una cosa, es una misión que nadie más puede hacer sino la iglesia. Le repito, se lo repito, es una misión que nadie más puede hacer sino la iglesia. Miren, vamos otra vez a poner nuestra materia gris a funcionar. Vamos a reventarnos un poquito los Sparkies pensando en algunas cosas. ¿Ustedes creen que los ángeles hubieran hecho un mejor trabajo predicándole a los hombres? Porque venga, porque Dios no puso los ángeles a predicar. ¿No era más fácil? Por ejemplo, usted imagínese, usted es un inconverso que no cree en nada, un ateo, un inconverso que usted dice, yo no creo en Dios, yo no creo en nada. Y de pronto se le aparece un ángel, ¡buf! Yo sé que aquí, bueno, no sé quién haya tenido la experiencia. Yo lo digo con humildad en lo personal, yo tuve la experiencia de ver un ángel una vez en mi cuarto, con otra persona, no lo vi solo porque hubiera dicho que fue un sueño, pero había otra persona allí, un amigo, estábamos ahí hablando, descansando y los dos vimos lo mismo, era un ser, era algo glorioso y el cuarto literalmente se llenó de luz, una luz impresionante. Entonces usted tiene esa visión, o sea, si le aparece un ángel así grandote como son ellos, un ángel así poderoso y viene y le dice, cree en Jesucristo, que es el único que te puede salvar de tu pecado. Si no te arrepientes, te vas a condenar en el infierno. Yo le digo una cosa, cualquiera cree, por muy duro que sea, ¿sí o no? O sea, uno dice, hubiera sido más efectivo el evangelismo de los ángeles, porque es algo sobrenatural. Y la gente a veces quiere eso, ver alguna señal del cielo, algo que le diga que el evangelio es verdad. Pero ¿por qué Dios no lo hizo? ¿Por qué Dios eligió seres humanos como usted y como yo para transportar la misión? ¿Sabe por qué? Porque solo nosotros somos objeto de la gracia divina, o mejor dicho, porque solo tú y yo somos vasijas directas de la gracia divina. Me explico. Los ángeles no han experimentado lo que usted y yo hemos experimentado con respecto al evangelio. Los ángeles no pueden anunciar el mensaje porque ellos no han experimentado el perdón de la gracia. Oh, pastor, ¿usted cómo dice eso? Muy sencillo. ¿Qué pasó con los ángeles que se rebelaron? ¿Qué pasó con Luzbel y su rebelión? ¿Qué recibieron de Dios? La condenación, el juicio. Inmediatamente después de la rebelión hay una sentencia, hay una condenación. Ellos están juzgados. ¿Tienen los ángeles oportunidad de arrepentirse? ¿Hay para los ángeles un plan de salvación? Los ángeles solo recibieron justicia, juicio, pero no misericordia con su rebelión. Claro, eso hizo que los ángeles que no se rebelaran temieran de las consecuencias que recibieron aquellos ángeles que se rebelaron. Por lo tanto, uno diría, estamos libres de que haya otra rebelión en el cielo. Otra pregunta, yo hoy los voy a dejar tocados, los voy a poner a pensar, porque es que el cristiano tiene que pensar, el cristiano no pueden seguir diciendo que no es que los cristianos esos que encierran allá en la iglesia a cantar, esa gente que no piensa, la religión es el opio del pueblo. No, señores, eso no es así, nuestra fe es bibliológica. ¿Tienen los ángeles libre albedrío? Se acabó el libre albedrío de los ángeles con la rebelión. Todo esto y mucho más lo veremos más adelante, no sé cuándo. Pero hoy no hay tiempo. Miren, solo el hombre pudo experimentar dos cosas que necesitamos para predicar el evangelio: la rebelión y el perdón. Los ángeles solo experimentaron una, la rebelión, pero no el perdón. Pero el hombre ha experimentado la rebelión y ha experimentado el perdón. Ojo esto. Los ángeles son observadores de la misión, del plan redentor. Los ángeles están viendo lo que Dios está haciendo, cómo Dios está obrando a favor del hombre, cómo Dios está rescatando al hombre, las cosas que Dios ha hecho. Ellos es como si
Es como si ellos estuvieran viendo la película de la salvación allí en primera plana sentados. Obvio, no son agentes inactivos, porque dice Hebreos capítulo 1 versículo 14 que los ángeles son enviados como ministradores a favor de los que heredarán la salvación. Ellos hacen parte del plan redentor, pero ellos están aprendiendo de la naturaleza, del carácter de Dios a través de todo el plan redentor que se está desarrollando. Esa es la experiencia angelical. Pastor, ¿y usted de dónde saca eso? Efesios capítulo 3 versículo 9 al 11 lo dice claramente de la siguiente manera. Efesios 3 del 9 al 11 dice: y de aclarar todas las cosas, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, el plan de salvación, en Dios que creó todas las cosas. Versículo 10: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados, a las potestades en los lugares celestiales. Versículo 11: conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Conforme al propósito eterno, al plan diseñado eternamente desde antes de la creación de todas las cosas. Dice Pablo, Dios está enseñando a los principados, a las potestades, a los seres angelicales su sabiduría a través de la iglesia. Es decir, ellos están observando, ellos están aprendiendo del carácter, de la naturaleza de Dios a través de todas las cosas que Dios hace en medio de nosotros. Eso produce adoración. Piensa por un momento, ¿qué pensarían los ángeles cuando Jesús se encarna y va a la cruz? ¿Qué pensarían los ángeles? ¿Qué pensaría el ángel? ¿Recuerdan que hay un ángel que viene y fortalece a Cristo en el huerto de Getsemaní cuando Cristo está orando? Yo pienso por un momento, ese ángel venía con un mensaje de parte de Dios, pero ¿qué pensaría? ¿Qué percibía ese ángel del carácter y la naturaleza de Dios? La bondad, la gracia y la misericordia de Dios están dándose a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades, a los seres angelicales. Pero es por eso que ellos no son agentes del plan redentor, es decir, que ellos no cumplen la misión de predicar el evangelio. Esa es una misión que solo pueden hacer los seres humanos, porque nosotros somos los únicos que hemos recibido la gracia. Nosotros, hermanos, somos los únicos que hemos experimentado en carne propia la rebelión contra Dios. Nosotros somos los únicos que hemos experimentado el daño del pecado en nuestra vida, el sentimiento de separación divino. Pero también junto a eso hemos tenido la experiencia del amor de Dios en la persona de Cristo, del perdón de Dios a través del arrepentimiento y de la restauración de nuestra vida y la gratitud que tenemos porque sabemos que tenemos vida eterna. Eso es una experiencia suya si se ha arrepentido, y es una experiencia mía. Así que cuando nosotros hablamos el evangelio, no hablamos de un marco teórico que aprendimos en algún libro o que simplemente leímos la Biblia y entendimos eso y lo predicamos. No, hablamos de algo que vimos en la escritura, pero que se ha hecho carne, que se ha hecho vida en nosotros. Cuando hablamos el evangelio, lo hablamos con propiedad, porque hemos pasado por la experiencia de la rebelión y el perdón. ¿Sí o no? Yo siempre lo he dicho ya, esto es como esto. ¿Usted ha visto a esos vendedores? ¿Cómo poner este ejemplo? Esos vendedores que venden algo para lo que no tienen la autoridad de vender. Me explico. Ya estos vendedores que están ofreciendo un producto para el pelo. No, este producto es maravilloso, este producto es espectacular, es una cosa, vea, esto es milagroso, le dicen a uno. Y el vendedor calvo. O sea, casi que uno le dice, ¿y vos es que no te lo has echado o qué? O sea, es que un mensaje que no está vivo no cuadra, ¿sí o no? Yo me acuerdo que una vez me inscribí a un gimnasio y cuando llegó me presentaron al instructor. Yo iba porque yo quería bajar de peso. Me dice, mire, él es el instructor. Hermano, cuando sale un man gordo, hola, ¿cómo estás? No estoy hablando feo, no estoy diciendo, pero lo que estoy diciendo es que yo por dentro dije, bueno, ¿será que entonces él no hace ejercicio o qué? Porque debería tener una autoridad para lo que va a hablar. De igual manera, el mensaje que dan los cristianos no es un mensaje que entendieron solo racionalmente, es una experiencia que ellos están viviendo con Cristo. Eso le da peso y le da autoridad al cristiano. Por eso los ángeles no predican el evangelio, porque el que tiene el peso de la autoridad de la vivencia es el creyente. Mis hermanos, nosotros predicamos este mensaje por amor y compasión por los perdidos. Dice la Biblia, Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Dios puso su amor para que en nuestro corazón haya un clamor por el mundo perdido, para que seamos impulsados a predicar el evangelio hacia afuera, para que podamos predicar el evangelio donde nos encontremos y podamos ser misioneros en el lugar donde estemos.
Hay una pasión, hay un deseo de Dios sembrado en nuestro corazón. El mismo deseo de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Nosotros también tenemos que tener esa compasión. De nuevo me gusta como lo dice Charles Spurgeon: si alguien va a ir al infierno, que nos tenga que saltar, tenga que pasar por encima de nosotros. Que nosotros podamos oponernos. Sabemos que, bueno, la Biblia dice, y hay una soberanía de Dios en todo esto. La Biblia dice: ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos entrarán por ahí. Angosto es el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que la hallan. Pero hermano, esos muchos que por lo menos sean estorbados por tu predicación. Necesitamos estorbar. Sabemos que muchos van a ir al infierno, pero la iglesia está puesta para estorbar a Satanás en su plan. Bueno, de esto hay mucho que hablar. Mis hermanos, ¿por qué si es así? La pregunta sería: ¿por qué algunos cristianos no sienten esa pasión por predicar el evangelio? Porque a veces no sentimos ese deseo de predicar, o porque a veces la iglesia se duerme tanto en el tema. ¿Sí o no? Esa es la pregunta que surge de manera lógica como bueno. ¿Y por qué si es así? ¿Por qué no tenemos esa pasión? ¿O por qué hay gente que no tiene esa pasión? Esa urgencia por predicar el mensaje. Mira, lo pongo también de esta manera. Y una vez lo dije: si tú llegas a un centro comercial y tú estás parqueando tu carro o tu moto y tú te das cuenta que hay unas personas colocando un aparato en una de las columnas del centro comercial y llegan y le unen un botón y el botón dice 59, 58, 57 y tú ves que ellos dicen: corran y se van. Y bueno, no 59, pues hay una hora y 59, una hora. ¿Tú qué harías? ¿Tú primero qué deduces? Los manes están poniendo una bomba, ¿sí o no? Ahora, si usted sabe que hay una bomba, ¿qué es lo primero que usted hace? No, pastor, yo cojo mi carro y me voy. No, uno busca la manera de alertar, de decir: hey, porque hay mucha gente en riesgo, ¿sí o no? Porque en cualquier momento esa bomba explota y esa bomba va a sepultar a toda esa gente allí. Uno busca la manera urgente. Yo sé que usted puede ir a comprar el mejor pantalón a Falabella y usted no va a decir: bueno, la bomba tiene una de 59, pues voy a comprarle en 30 minutos el pantalón, a ver, se lo mide y sale. No, porque hay una urgencia, hay algo más importante que el bendito pantalón que está en oferta en Falabella. La vida de mucha gente está en tus manos. Ahora, si tú desconoces de este tema y tú ves a los tipos poniendo ahí y tú dices: no, yo no creo que eso sea una bomba, debe ser que están poniendo un relojito ahí o para que los carros marquen tarjeta. Ese pensamiento frente a eso le roba a usted totalmente el sentido de urgencia y usted se va para Falabella, compra un pantalón y usted hace su vuelta, busca y de pronto ahí se muere con todo el acabose de la bomba y todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cristiano muchas veces pierde la urgencia por predicar el evangelio porque no tiene una clara comprensión de Dios y de todas las cosas que van a suceder por causa del pecado. Mire, nosotros nos enfrentamos, y lo digo con temor y lo digo con humildad, nos enfrentamos a un momento histórico de la iglesia donde la iglesia, yo lo llamo así, suena duro, ha creado una caricatura de Dios. La iglesia hoy en día se ha enfocado en hablar más de la gracia y del amor de Dios que de su justicia, su santidad y su ira. Es decir, la iglesia ha tratado de borrar eso para ser más relevante, más entendida, ¿no? O sea, no queremos ser tan agresivos, queremos ser más aceptados en el mundo. Entonces borremos esas cosas de Dios que son como tan fuertes, que son como tan agresivas. No le vamos a hablar a la gente de la ira, del juicio final. No, eso no está mandado a recoger. Eso era los escuchos que evangelizaban con miedo, ¿no? Entonces ahora solamente mira, no, Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Cómo evangelizamos ahora? No, vamos a darle el abrazo. Mira, y la gente, ¿usted por qué me está abrazando? No, porque es que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. ¿Eso qué hablas? Uno dice, entonces, hemos creado una caricatura de Dios donde hemos maximizado, o no maximizado, porque igual su amor es perfecto, su gracia es perfecta, su misericordia es perfecta. Más bien hemos minimizado la justicia, la santidad y la ira de Dios. Y en esa caricatura que hemos creado de Dios, le hemos robado al evangelio su urgencia. Porque terminamos diciendo, pues mire, la verdad, Dios no es tan malo. Yo no creo que Dios vaya a condenar a la gente en el infierno. Además, lo importante es que la persona crea y crea a su manera. Yo creo que si la persona cree en Dios, igual se va a ir para el cielo. Entonces hay gente que dice, hay cristianos que dicen, pues si es musulmán, pues de más que va para el cielo. Si es testigo de Jehová, pues de más que va para el cielo. Yo no creo que Dios sea tan bravo de condenar a esa gente que en el fondo, creen en Él. De cualquier manera, pero creen en Él. Pues que la Biblia nos define que no es de cualquier manera, hay un plan y hay una manera de creer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado.
Entonces, cuando nosotros vemos las cosas de esa manera y cuando nosotros hacemos una caricatura de Dios, nosotros perdemos el sentido de urgencia. Es que siempre me enredo con la palabra, ¿no? Es caricaturizar. Dígala conmigo. He caricaturizado, tú caricaturizas. Eso hace que la iglesia pierda su sentido de urgencia y nos volvemos cómodos, pues aquí con la misma. Nosotros porque igual Dios va a hacer algo, pues no creemos que Dios sea tan malo. Entonces la iglesia se acomoda y la iglesia pierde la urgencia y el afán de la misión. Lo mismo que con la bomba. Cuando hay una correcta interpretación, simplemente nosotros perdemos el sentido de urgencia y nos dedicamos a nuestra vida y a nuestras cosas y pasamos por alto la misión de Dios. Mis hermanos, pero una correcta comprensión de Dios nos genera una urgencia por la misión. Ya que sabemos que Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordia, pero Dios es justo, pero Dios es santo, pero Dios tiene una ira santa que condenará a todo aquel que no crea en Cristo. Yo le hago una pregunta: ¿de qué nos salva Dios? Vamos a rentarnos un poquito otra vez la materia, Grisel. ¿De qué nos salva Dios? ¿De qué nos salva? En última instancia, ¿Dios de qué nos salva? ¿De qué? ¿De qué? Ajá, del infierno. Pregunta: ¿quién creó el infierno? ¿Quién? Sí. ¿Quién creó el infierno? ¿Dios o el diablo? No, ¿cómo lo va a crear el diablo? Si es donde va a pasar la eternidad, el juicio eterno. ¿Todas las cosas proceden de Dios o no? Bueno, hermana, dejemos la reflexividad más ratico y que nos sentamos a charlar el tema, pero mire, el infierno es el lugar creado por Dios para manifestar su ira en todo aquel que ha vivido en rebelión contra Él. En primer lugar, fue un lugar diseñado para los ángeles caídos. Bueno, en primer lugar no, porque eso ya estaba eternamente organizado todo, pero es un lugar diseñado también para los hombres que no creen en Cristo y que mueren en su pecado. Es un lugar creado por Dios. Entonces yo le voy a decir sencillamente: Dios nos salva de su ira, así es. En última instancia, Dios nos salva de Él. ¿De qué nos salva Dios? De Él. De su ira, de su justicia, de su santidad. Pero fue tan bueno que envió a su Hijo a que pagara el plan, a que pagara el precio del pecado. Dios nos libra de su propia ira. Eso nos deja una correcta interpretación, que tenemos un Dios que sí es muy bueno, misericordioso, también es santo y es justo. Y la Biblia dice que a ese Dios debemos temer, tener temor y temblor delante de ese Dios, para que vivamos piadosamente, dice la palabra del Señor. Esa comprensión de Dios nos permite a nosotros tener un impulso para una vida de santidad. Hermanos, y por último termino con esto. El tercer elemento es: Jesús tenía clara la misión. Mire, Jesús tenía clara la misión, por lo tanto nosotros también debemos tenerla clara. Dígale al que está a su lado: téngala clara, mijo, téngala clara. Vean, Jesús la tenía tan clara. Miren, busque un texto, vamos a buscar este texto entre todos. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 42. Lucas 2, 42. ¿Estamos? Y luego vamos a pasar al 46. Voy a tratar de sintetizar para terminar. Lucas 2, 42. Ojo a esto: y cuando tuvo 12 años, hablando de Cristo, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas. Iba Jesús, María y José. Pero Jesús tenía ¿cuántos años? 12, un niño de 12, bueno, un adolescente más bien de 12 años, ¿sí o no? Y resulta que cuando suben, Jesús se les pierde a los papás. Y no sé, María y José como que, no sé, se distrayeron. De pronto María le dijo: ay, José, mira ese vestido tan bonito que están vendiendo. Y José dijo: ay, sí, ¿cuánto vale? Y María le dijo: no, vale como tanto. Y José dijo: ay, no, pues está como muy caro, me toca hacer otros muebles para poder comprártelo. Entonces sí, ahí mientras se distraían hablando de algo, o no sé, de pronto estaba jugando Colombia-Israel y están ahí en el partido. O sea, se distrajeron. Y ¡pum! Jesús se les desaparece. ¡Pum! Se desapareció Jesús. Yo no sé cuántos han vivido la experiencia de que su hijo se les pierda. Yo no. Yo siempre soy con un ojo clavado. Yo con este predico y con este lo tengo mirando a David. Yo no, ese señor me da más habilidad. Si estoy en un centro comercial o algo, yo le clavo el ojo a mi hija. Yo nunca he tenido y me da susto. Yo digo: uy, que a uno se le pierda 15 minutos la hija de uno y usted buscándola ahí en un centro comercial en medio de tanta gente, porque están en un momento donde todo el mundo está yendo a Jerusalén para la fiesta. Ahora, ¿cuánto tiempo se perdió Jesús? Versículo 46. Y aconteció que 3 días después, uy, venga, hoy no.
Eso debe ser muy terrible, que se uno le pierda al hijo 3 días. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, con 12 años, en medio de los doctores de la ley. Y todos los que oían a Cristo se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Necesitamos ser una generación entendida, inteligente en el Señor. Eso muestra la palabra de Dios. Luego dice, cuando le vieron se sorprendieron y su madre le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Yo creo que le dijo poquito, yo no sé. La palabra, María le pregunta, Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Le dice María. Lo más impactante en la respuesta de Jesús. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Claro, 3 días con desespero. Versículo 49, Jesús les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron lo que él les habló. Y qué tenaz esa escena, ¿no? 3 días desesperados buscándolo. Te hemos buscado con angustia. El Señor lo mira y le dice, ¿y por qué me buscáis? Con 12 años. Ustedes no saben que en los negocios de mi padre yo tengo que estar. Eso es lo que me tengo que ocupar. Eso me muestra a mí la claridad con la que Jesús vivió. Recuerden que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre, y como hombre tuvo que crecer. Dice la Biblia, crecía en gracia, en sabiduría, en conocimiento. Él se sentó con los doctores de la ley, él se sentó con los maestros de la ley a aprender también y a escuchar y a ver cómo era la interpretación. Él creció, él se dispuso porque tenía clara la misión. Hago un paréntesis. Todo aquel que tiene clara la misión se prepara para desarrollarla, se discipula, crece. Si Jesús necesitó crecer en su teología, ¿cuánto más nosotros? Lo digo con mucho amor. ¿Cuánto más nosotros en medio de un cristianismo tan humanizado como el que hay hoy en día, donde el conocimiento se sataniza? No, la letra mata. Eso de estudiar, de leer la Biblia y de la letra mata. A mí déjeme aquí orando solamente. No, sí, hay que orar, hay que buscar la presencia, hay que buscar la unción, el poder del Espíritu Santo, pero hay que crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una misión que no podemos desarrollar solo con abrazos y con decirle a la gente, mira, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, porque eso ni tiene sentido para las personas. No quiero decir que eso no pueda ser un punto de entrada, eso puede ser un punto de entrada, eso puede ser la conexión para que usted entre con el Evangelio, pero eso no es el Evangelio. Necesitamos prepararnos para predicar el Evangelio correctamente y entender el plan de Dios. De hecho, con el equipo pastoral, hago un break aquí, una publicidad pagada. Con el equipo pastoral estamos viendo la necesidad de hacer un seminario para la iglesia sobre evangelismo. ¿Cuál es la manera correcta? Como nosotros deberíamos, de manera práctica también, ¿no? Vamos, hermanos, a ver, ¿cómo es que tengo que evangelizar a alguien? ¿Cuál es la manera correcta? ¿Cómo lo podemos hacer? Imprimir cosas y tener cosas para que nosotros podamos salir afuera con algo muy claro para hablarle a la gente. Porque es cierto que hay muchos cristianos no predican también por temor. Muchos cristianos no se sienten preparados. Ahora, tenemos que prepararnos para poder predicar el evangelio a todas las esferas. Por ejemplo, si usted se encuentra con un profesor de la Universidad del Valle de Filosofía, ¿cómo lo va a evangelizar? ¿Cómo lo va a evangelizar? ¿Puede terminar el cristiano? ¿En serio? ¡Wow! Uy, no, de razón usted no cree en Dios. Y yo como que estoy considerando lo mismo ahora, como que de verdad, Dios como que no existe. Y por esos pelados cuando entran a la universidad y los cogen estas materias humanistas, los enredan y se salen de la iglesia, porque no tiene una base fuerte, un cristianismo que piense, un cristianismo que desarrolle su entendimiento. Llegan y se lo come, el humanismo se lo come en la universidad. Nosotros no queremos que se levante esa generación. Queremos levantar una generación entendida en la palabra, una generación con una profunda relación con Dios, una generación que enfrente los desafíos del mundo actual y que tenga respuesta a las preguntas actuales. Hermano, ya hasta los niños le preguntan a usted, papá, ¿de dónde salió el mal si Dios es bueno? ¿Está preparado usted? Yo sé que hay preguntas que no podremos responder nunca como es. Compleja. Jesús desde niño entendía la misión, se preparó para ella. Los cristianos debemos tener clara la misión. Es más, nosotros estamos aquí vivos por la misión. Porque si no fuera por eso, yo le digo una cosa, nos convertimos a Cristo y nos vamos para el cielo, que era más fácil.
Imagínese usted, recibe a Cristo en su corazón y recibe a Cristo, pues se arrepiente, ¿no? Esta es otra manera, ¿no? Otro cliché del evangelismo, bueno, recibe a Cristo en su corazón. ¿Y qué es eso? Me hago una cirugía, abre el corazón y meto a Cristo y lo cierro. ¿Qué? ¿Cómo se recibe a Cristo? O sea, hay que explicarle a la gente realmente qué significa. Eso tiene que ver con el arrepentimiento, con la entrega, con aceptar su obra. Entonces, sería más fácil, claro, que una persona se arrepiente, cree en Cristo y ¡pum!, se murió y se fue para el cielo. Pero no, seguimos con vida porque tenemos una misión. Porque ahora que tú te entregaste a Cristo, tienes una misión que desarrollar. Y yo te voy a decir una cosa, esa misión es irreversible. Tú no puedes renunciar a ella. Tú vas a sufrir crisis, vas a sufrir luchas, te van a tirar la puerta en la cara, pero cuando tú tienes clara la misión, tú vas a llegar hasta el final. Como Jesús en el huerto de Getsemaní. Jesús tuvo todo el infierno en contra, las tentaciones de Satanás. Jesús tuvo todo el sistema religioso en contra. Jesús tuvo en el Getsemaní una crisis interna, pero todo lo pudo superar gracias a que él entendía con claridad la misión que tenía que desarrollar. Hermano, la misión mantiene viva nuestra fe y le da sabor al cristianismo. ¿Por qué hay tanto cristiano aburrido? ¿Por qué se volvió el cristianismo un chicle masticado? ¿Por qué se volvió el cristianismo un chicle masticado? Porque perdió el sentido de misión, de propósito. Simplemente cree que ser cristiano es venir a la iglesia, salir de la iglesia, venir a la iglesia, salir de la iglesia, venir a la iglesia, salir de la iglesia. Eso aburre al que sea. Llegará un tiempo donde tú te vas a aburrir. Tú necesitas involucrarte en la misión de Dios, porque si no se te va a volver un chicle masticado. Lo he explicado, ¿cómo un chicle masticado? Sé que usted mastica cuando empieza el culto y cuando son las 10 de la noche en la casa todavía lo sigue masticando, ya no sabía nada, pierde su sabor. Hay cristianos que el cristianismo ya le ha perdido su sabor porque perdieron en algún momento el sabor de la misión, de sentir un propósito, que hay algo que realizar, que hay algo que hacer de parte de Dios. Hermano, y por último, la misión, no otro, el último como allí dentro de este punto, la misión tiene que ser tan importante para nosotros como lo fue para Jesús, para los apóstoles y para la iglesia primitiva. Esta gente no solo vivía por la misión, esta gente moría por la misión. Jesús fue a la cruz por la misión. Los apóstoles murieron por predicar el evangelio. La iglesia primitiva murió por predicar el evangelio y morían con gozo diciendo: Dios nos tuvo por dignos de entregar nuestra vida por causa de la obra, de la misión de Dios. Tremendo, ¿no? ¿Es la misión igual de importante para nosotros? ¿Tiene la misión el mismo sentido de relevancia que lo tuvo para Jesús, para los apóstoles y para la iglesia primitiva? ¿O se nos está volviendo el cristianismo un chicle masticado? Conclusión, hermanos, somos vasijas de la gracia y el amor de Dios. Dios ha derramado su amor en nosotros. El apóstol Pablo dice: ese gran tesoro, esa misión, ese plan eterno, el evangelio nos ha sido entregado, ha sido depositado en estos vasos de barro. Sí, somos vasos de barro, tenemos luchas, tenemos crisis, tenemos problemas con nuestra esposa muchas veces, tenemos crisis con los hijos, luchamos contra el pecado, somos seres que estamos partidos en cierta manera todavía por dentro. Pero a Dios le plació colocar este valioso tesoro del evangelio en gente frágil como nosotros, para Él recibir toda la gloria a través de lo que hace. Ninguno se puede gloriar porque somos vasos rotos, que estamos en proceso de restauración por Dios, pero Dios ha derramado su gracia y el poder del evangelio en medio de nosotros. Hermano, desgaste su vida en lo que realmente vale la pena desgastarla. Sirva y viva para la gloria de Dios, sirva y viva para la misión. Esto es lo que le da propósito y sentido a nuestra vida como creyentes. Debemos vivir con pasión para la misión. Oremos.